¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta mesa de diálogo y análisis Visto Bueno. Hoy trataremos temas que probablemente les vayan a interesar a ustedes y los mecanismos con un invitado de lujo que tenemos de lo que hay que hacer para ir acabando poco a poco con este concepto. Juan Carlos Ortiz. Hola, muy buenas noches. Es un flagelo para la sociedad de la corrupción y la gente quiere de alguna manera actos precisos y concretos. Para eso nos va a explicar nuestro invitado de honor. Señor licenciado Gerardo Rodríguez. Servidor, muchas gracias, buenas noches a todos. Pues con todo el gusto recibimos aquí a un personaje de la actividad jurídica y que hoy está inmerso en el combate a la corrupción, que sí es, como dice Juan Carlos, un flagelo importante. Carmen Larrieta. Hola, ingeniero, buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, pues tenemos a nuestro invitado de lujo, el licenciado Ricardo César González Baños, que es el fiscal especializado en delitos de corrupción, ¿es correcto? Así es. Es el primer fiscal, además. Es el primer fiscal, por supuesto. Licenciado, esta es su mesa y este es su auditorio. Pero si antes nos permiten, bienvenido, vamos al video que preparamos introductorio. Gracias. Para darle un contexto a lo que vamos a vale. hablar en este programa. Lo invitamos a que lo vea. Transparencia Internacional, en su último informe Las personas y la corrupción, América Latina y el Caribe, otorga la primera posición a México en el rubro del mayor porcentaje de la población que ha tenido que pagar un soborno para acceder a un servicio público en los 12 meses previos a la consulta que se realizó a 22,000 ciudadanos de 20 países de la región. Para Transparencia Internacional, reducir la corrupción es una condición clave para una sociedad justa y equitativa, y combatirla eficazmente fortalece las iniciativas de desarrollo, la promoción de derechos humanos y libertades y la erradicación de la pobreza global. La participación de los ciudadanos en el combate a la corrupción da empuje a la gobernanza, entendida esta como la gestión de los asuntos públicos fundada sobre la participación de la sociedad civil a todos sus niveles, nacional, local, regional e internacional, en la que los gobiernos nacionales han pasado de ser la referencia central de la organización política a ser uno de sus componentes. Para el Fondo Económico Mundial, la corrupción es considerada como el principal problema que existe en México para el desarrollo de negocios, seguido del crimen, la ineficiencia burocrática del gobierno, los impuestos y las regularizaciones fiscales. Esos problemas incidieron en la calificación que obtuvo el país de 4.44 puntos en una escala donde el máximo es 7, en el más reciente reporte de competitividad global que cada año elabora el Fondo Económico Mundial a partir de analizar 12 factores en 137 países. Dichos aspectos van desde la eficacia de las instituciones públicas y privadas en cada nación, desarrollo en infraestructura, ambiente macroeconómico, salud y educación a nivel primario y superior, hasta la eficiencia y tamaño del mercado, condiciones del sector laboral, desarrollo del sector financiero, tecnología, sofisticación en los negocios e innovación. En Hidalgo se ha dado un paso importante al crear la Fiscalía del Sistema Estatal Anticorrupción, encabezada por Ricardo César González Baños, quien ha sostenido que uno de los ejes principales que se ha manejado desde el gobierno estatal es cero tolerancia a la corrupción, por lo que hay un compromiso no solo estatal, sino desde el nivel federal, ya que forma parte de la reforma al artículo 113 constitucional del 2014, que originó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora será darle tiempo al tiempo para ver el desarrollo. En fin, casos de corrupción en todos los países, estados, municipios, en lo público y en lo privado existen. Quizá con mover un poco el tapete saldrían por todos lados. ¿Pero qué estamos haciendo para combatirla? ¿Realmente podemos vivir sin corrupción? ¿Hasta dónde la población vemos como normales los actos de corrupción? Lo importante entonces es ser ciudadanos más comprometidos y vigilantes del desempeño de nuestras autoridades, y que cada quien hagamos lo que nos corresponde, que la corrupción no forme parte de nuestra cultura, porque si empezamos desde nuestras casas, las escuelas y con nuestros hijos, podremos entonces empezar a cambiar. Pues acaban ustedes de ver parte de lo que nosotros vamos a tratar en este día, en esta noche, en la cual es muy importante que pongamos en la mesa cómo está la situación, y es la corrupción. Hay datos verdaderamente alarmantes de lo que la gente concibe ya a este país como el cuarto país más corrupto, cosa que ya deja que pensar bastante. Que preocupa, fuerte, ¿no? Lacera esta situación. Yo quisiera preguntarle al fiscal, somos una sociedad corrupta y en Hidalgo la sociedad es corrupta. Sí, buenas noches. Antes que todo, agradecerles esta invitación. Y bueno, en relación al Estado,
Yo creo que de acuerdo a las últimas estadísticas que se han dado, el estado de Hidalgo está en un promedio del mínimo hacia abajo, que daría ahí de toda la República Mexicana. Pero este no es un fenómeno social, no es un flagelo que se ha aislado. En América Latina, desde hace 10 años hacia la fecha, ha tenido grandes problemas, graves problemas, sobre todo por cuestiones de corrupción. En México fue aproximadamente por el año del 2014 en donde se empezó a agravar este flagelo, este fenómeno social, y fue como se tuvo que tomar cartas en el asunto para saber qué se tenía que hacer para frenar la corrupción, para prevenir la corrupción, y no nada más para prevenir, sino para sancionar actos de corrupción, que era lo que más importaba en México. Lógicamente, el estado de Hidalgo, como algunos otros estados, tiene altos índices de corrupción en todos los niveles, no podemos hablar nada más que a nivel municipal o estatal, sino en todos los niveles. Y fue así como se tuvo que crear un sistema completo, integral, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Este tiene su origen, que fue aproximadamente en el año 2014, cuando se hace una reforma constitucional muy importante, que era en materia electoral, pero abarca también la transformación de lo que era la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la Nación, y posteriormente la creación de una Fiscalía Anticorrupción, que por cierto, pues todavía sabemos nosotros que no existe un fiscal a nivel nacional, que a los estados nos preocupa también, porque ya los estados, no sé, tendremos ahorita unos 19 estados de la República que ya tienen fijado a un fiscal, pero sin embargo a nivel nacional todavía no se cuenta con él. Concretamente a la pregunta que se hacía, yo creo que Hidalgo tiene graves problemas también de corrupción y que sin lugar a duda, pues esa es la actividad que se pretende hacer conjuntamente con diversas instituciones, no nada más la Fiscalía, sino aquí tienen también que participar, lógicamente, Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa, tendría que la Auditoría Superior del Estado, incluso también participan ya ciudadanos, a nivel ciudadano también participarán en este sistema estatal anticorrupción. Qué importante es eso, Sí. Porque la corrupción se da de las dos partes, mínimo. Así es. Entonces no nada más son las autoridades. Una de las cosas importantes es que antes no se veía, por ejemplo, la sanción para los particulares, sino era única y exclusivamente para servidores públicos. Y actualmente ahora ya con este sistema también habrá sanciones para los particulares que se estén prestando para llevar a cabo actos de corrupción. Eso es muy importante. ¿Ya se le está dando dientes a esto? Sí, yo creo que sí. O sea, no nada más son recomendaciones. No. Yo creo que incluso son varios procedimientos. Un procedimiento que puede llevarse ante la Secretaría de Contraloría, otro que se podría llevar ante la Auditoría Superior del Estado, y lógicamente si alguna conducta tuviera características o fuera relevante penalmente, conocería la Fiscalía Anticorrupción. Gerardo. Pues muy interesante el tema, sobre todo que de la corrupción se derivan la impunidad, la falta de atención a la ciudadanía, y es un problema de varias partes, no solamente de quienes están en un cargo público, también el sector privado se da lo suyo. ¿Pero qué es primero, la impunidad o la corrupción? Yo creo que van de la mano, se generan. La impunidad genera corrupción y la corrupción genera impunidad y se va de la mano. El sentimiento de la población es que, como se ha hecho muy altamente mediático el tema, es que hay una gran impunidad con las personas que cometen algún ilícito, algún quebranto al erario y que no son sancionados. En este gobierno hemos visto que con mucha decisión se ha iniciado el combate directo a algunas conductas que aún son probables delitos. Y se está investigando y se ha iniciado algunas acciones. Pero ya inició. Hay inicios, hay gente detenida que está en un proceso, está en su ámbito, pero lo importante es que hay acción. Se está actuando, se eligió al fiscal, lo eligieron los diputados con toda libertad,
El fiscal es una persona que tiene una amplia experiencia, está doctorado en Derecho, tiene una trascendencia de muchos años en la judicatura, como litigante y como funcionario también, ¿verdad? Judicial. Y esto, bueno, pues le da la experiencia y la posibilidad para también tener criterio jurídico, que es muy importante en esto, gozar de criterio jurídico, gozar de una sensibilidad especial y darle salida al tema. Muchas veces no va a gustar a la población que a esa altura lo que quiere es que los quemen en leña verde, ¿no? Pero no, aquí todos tienen derechos y tendrán que seguir un procedimiento y hay que entender que este es un sistema que se está implementando y que va a ir avanzando, va a ir viendo lo que le falte, pues tendrá que ser modificado y para efecto de actuar, yo espero que se actúe bastante bien. Y lo positivo que veo es que ahora participa también la sociedad que permite pues que haya una representación. Carmen. Bueno, más que nada, me queda claro que la corrupción es cuando se da dinero para poder llevar a cabo un trámite. Pero si nos vamos en lo estricto de lo que es la corrupción, también el no dar un buen servicio como funcionario público se podría considerar como un acto de corrupción, porque a fin de cuentas el sueldo sale del erario público, el que perciben estos servidores públicos. En ese aspecto, ese tipo de sanciones, cuando un ciudadano pueda ir a decir tal funcionario no me dio la atención que se requiere bajo estos lineamientos, ¿va a ser directamente la Fiscalía Anticorrupción o pasa primero a lo que es Contraloría y se va por todo ese camino que comentaba usted, fiscal? Ahora, Sí. corrupción también significa ocupar un cargo sin Y que no tener tengas las capacidad características, exactamente. para hacerlo, ¿eh? Ajá, sí, claro, Eso también, por ahí empieza la corrupción. así es. Ahora sí, perdón. Yo creo que son varias las aristas que se pueden ver aquí, incluso el tipo de conducta que se realiza. La corrupción no implica única y exclusivamente, como bien lo dice el ingeniero, el hecho de aportar una cantidad de dinero y obtener algún beneficio de carácter personal, sino que tiene que ir más allá. Claro. Incluso ahorita los tipos penales que encontramos en el Código Penal para nuestro Estado, ya específicamente señalan cuáles delitos pueden ser competencia de la Fiscalía. Ah, ok. Porque puede ser una conducta, aquí podemos tener dos tipos de conductas, las conductas graves y las no graves. Las conductas no graves podría conocerlas la propia Contraloría, Exacto. algún servidor público que no dé El servicio cumplimiento como a debe. alguna función a la cual está obligado, alguna actividad que se niegue a realizar por parte de algún superior, la no presentación, por ejemplo, de su, ¿cómo se denomina la que tenemos que ¿La presentar? 3 de 3? La declaración patrimonial, es decir, ellos es lo que tendrían que analizar, pero si esa misma conducta tuviera características específicas de algún delito, ahí sí tendría que entrar entonces la Fiscalía. Ok. Entonces hay que ir viendo cuál es la competencia de cada uno de estas instituciones. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.